nadie esperaba. Un servicio dominical aparentemente normal. Nuevamente se convirtió en el centro de un terremoto sagrado que sacudió a todo el país. En un antiguo pueblo enclavado en las montañas de Chiapas, donde el pueblo tzotzil mantiene viva su fe como una llama en el viento, hay un hombre que no ha faltado a un servicio en 3 décadas. Padre Arturo no era prominente ni ruidoso, pero sus palabras atravesaban la oscuridad. Esa mañana, la gente va a la iglesia como de costumbre. Pero no sabían que al otro lado de la vidriera había unos ojos acechantes. 2 hombres extraños, sin cruz, sin Biblia, estaban de guardia en la puerta como esperando el momento de atacar. Y cuando el misterioso coche negro se detuvo frente a las puertas de la iglesia, comenzó la pesadilla. Una mujer bajó del vehículo, con los ojos tan afilados como un cuchillo y una lima carmesí en la mano. Voz femenina fría. Nadie dijo que no. Pero el aire en la habitación se volvió tan denso como el humo del incienso el Viernes Santo. Una pregunta gritó silenciosamente en los corazones de los testigos. ¿Se puede detener la fe mediante una orden ejecutiva? ¿Se puede ordenar a Dios que deje de hablar? ¿Sabes? El hombre, que había permanecido en silencio toda su vida, de repente dio un paso adelante. Túnica blanca ondeando en el suave viento, ojos como cenizas recién quemadas. Padre Arturo, voz profunda y decidida. Celebramos la misa. Suena una campana, esta vez nadie toca la cuerda de la campana. El comienzo de lo inesperado, una serie de acontecimientos que van más allá de todas las leyes humanas. Y a partir de ese momento, ya nadie sale de la misma manera que entró. Incluso, el gobierno. Un lugar pequeño, sencillo, pero lleno de espiritualidad. San Cristóbal de las Casas, el corazón cultural y espiritual del pueblo indígena tzotzil. Donde imponentes montañas parecen proteger un mundo que no todos pueden comprender. Aquí cada día comienza con una oración y cada noche termina con la tenue luz de las velas en la antigua iglesia. Padre Arturo, un hombre sin apariencia exterior, sin riqueza ni fama, pero aquel a quien se dirige el corazón de cada aldeano cuando necesita consuelo. 30 años de dedicación a esta comunidad, ni elogios, ni aplausos. Él es el líder y alma de los seguidores tzotziles, aportando una fe firme durante toda su vida. Para él, nada es más precioso que la fe, nada es más bello que un servicio de oración, nada es más importante que la paz del espíritu. Y entonces, una mañana como cualquier otra, todo empezó a cambiar. El tranquilo pueblo de repente se volvió bullicioso, no por la fiesta ni por las buenas noticias. Pero fue por la aparición de extraños, personas que nadie podía explicar. No son creyentes. No existe Biblia. No se permiten pulseras de oración. Solo miradas indiscretas y gestos fríos. Su mirada hace que la gente se sienta insegura. ¿Es solo una coincidencia o algo está por suceder? ¿De dónde viene esta gente? ¿Cuáles son sus intenciones con este pequeño pueblo? Otro coche negro, con ventanas oscuras, estaba estacionado justo delante de la puerta de la iglesia. Una mujer salió. Nadie sabe quién es ella. Pero en sus ojos había algo, un poder frío que no podía ignorarse. Ella entró directamente al edificio parroquial sin decir una palabra. Y entonces, aquella voz severa resonó en la pequeña habitación donde el padre Arturo se preparaba para la misa. Padre Arturo, por instrucciones del Instituto de Gestión Religiosa, no le está permitido celebrar misa hoy. Así empezó todo. No es una ceremonia más. Ya no es una mera fe. Pero es una confrontación entre el poder mundano y el poder de Dios. Un enfrentamiento que nadie podría haber esperado. Entonces, una pregunta surgió en la mente de los testigos. ¿Por qué una ceremonia normal se convirtió en el foco del poder? ¿Por qué potencias extranjeras querrían interferir en algo sagrado? ¿Y podrá el padre Arturo mantener su fe, o sucederá algo más? Espera y verás. Porque esta historia no ha terminado, apenas comienza. En la pequeña sala parroquial comenzó a estallar un enfrentamiento sin palabras. Pero no es una guerra entre 2 personas, sino una guerra entre la fe y el poder. Entre Dios y los que se han decidido por Él. Una voz de mujer. Padre Arturo, soy del Instituto Nacional de Gestión Religiosa.
Tengo órdenes del gobierno, hoy no está permitido celebrar misa. Solo esa frase, pero fue suficiente para sacudirlo todo. Se dio una orden y el padre Arturo fue el primero en sentir la amenaza no solo para sí mismo sino para la fe de toda la comunidad. No se trata únicamente de una decisión administrativa. Esta es una batalla sobre los límites de la libertad religiosa. Padre Arturo, frío, decidido. Lo siento, pero no obedeceré a quienes quieran prohibir a Dios. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esas palabras, no solo resonaron en esa pequeña habitación. Son como una declaración de guerra contra el gobierno. ¿Pero puede el poder terrenal sucumbir al poder divino? ¿Y podrá la perseverancia de la fe vencer los dictados de quienes quieren silenciar la voz de Dios? La mujer retrocedió lentamente, con los ojos afilados como cuchillos. Se quedó quieto, con la mano todavía sujetando firmemente el rosario. La mujer dijo: Ya no podéis citar estos pasajes de la Escritura. Proteger los derechos de ciertos grupos de la sociedad es más importante que su fe. La razón por la que tenemos que intervenir es porque ustedes son intolerantes al género, han violado la orientación cultural inclusiva que estamos implementando. Ya no se pueden enseñar estas cosas a la gente. Una corriente subterránea comenzó a extenderse. La gente se reunió afuera, sus ojos no estaban llenos de miedo, sino de anticipación. La comunidad no se queda callada. Están esperando un milagro, una liberación, pero posiblemente también un sacrificio. Y entonces, empezaron a suceder cosas extrañas. Una gota de agua cayó de repente de la mano de la estatua de Jesús. Todos los presentes sintieron la vibración en el aire. Un fenómeno que nadie puede explicar. ¿Es esto una señal? Un hombre entre la multitud sintió de repente una sensación de ardor en el pecho. El dolor era tan intenso que parecía como si un fuego sagrado ardiera dentro de él. Como un despertar, un sentimiento sagrado que uno solo puede sentir cuando está en presencia de un poder invisible. ¿Se trata de un despertar espiritual o simplemente de miedo al cambio que aún no pueden comprender? ¿Se extinguirá su fe por la intervención del poder? ¿O habrá un milagro lo suficientemente poderoso para romperlo todo? La única pregunta que queda. ¿Puede el poder extinguir la fe? ¿O será un milagro el que desencadenará este enfrentamiento? Mientras los poderes terrenales intentan sofocar la fe, una fuerza invisible comienza a intervenir. Todo comenzó con algo que nadie puede explicar. Fenómenos que sorprenden hasta los corazones más endurecidos. La campana sonó sin que nadie llamara. Es como si Dios mismo estuviera despertando al mundo. No una, sino muchas campanas, como una invitación, como un estímulo para las almas olvidadas. Las velas arden sin llama. Ninguna explicación pudo calmar el asombro de quienes lo presenciaron. ¿Está Dios enviando un mensaje, o simplemente un llamado de atención para aquellos que todavía creen en lo sagrado? Y entonces, ocurrió otro fenómeno inexplicable. El sistema de sonido está roto desde hace años. De repente vuelve a activarse como signo de santificación. Voz de mujer, hablada suavemente y con emoción. Estamos escuchando música del cielo, ¿verdad? Pero eso fue solo el comienzo. Los verdaderos milagros comienzan a suceder en el silencio. No son solo fenómenos naturales, sino transformaciones del alma, de la vida. Una niña que no había hablado durante muchos años, de repente habló por primera vez. Un llamado, como el llamado de Dios, un milagro aparece en este mismo momento. Esa llamada no fue casual. Pero es un llamado divino, que abre otro mundo donde lo imposible se vuelve posible. Una mujer que había estado confinada a una silla de ruedas durante años, de repente se puso de pie. Camina como si una sanación inexplicable viniera de la mano de Dios. Este extraño acontecimiento hizo que todos miraran hacia atrás, hacia la fe de la que alguna vez habían dudado. Y hay una historia más, un milagro asombroso. Un hombre, que había sido declarado con muerte cerebral, de repente se despertó para sorpresa de todos. La comunidad apenas podía creer lo que veían. Un milagro inexplicable. Un milagro que supera todos los límites de la ciencia. ¿Es el poder de la fe o la intervención divina de un poder invisible? Hombres, mujeres y niños, todos estaban llorando. El Señor ha venido, y el milagro no es solo una señal, sino un despertar para aquellos que aún son escépticos.
Voz del hombre, rebosante de emoción. Jesús, esto es un milagro, no lo podemos entender, es la intervención de Dios. En ese momento, todos los presentes se habían dado cuenta. El silencio del gobierno no puede ocultar estos milagros. La fe no puede ser silenciada por órdenes administrativas. Y ahora entendieron que el poder divino nunca sucumbirá ante el poder terrenal. Dios respondió. Y esta guerra no termina aquí. Una mañana como ninguna otra. Las puertas de la iglesia seguían abiertas, pero esta vez, no para recibir oraciones. Esta vez, es el final de una guerra. El gobierno ha decidido. Una guerra despiadada, una decisión a sangre fría, confiscar la libertad religiosa. Las fuerzas armadas vinieron, no eran personas que vinieron a rezar. Vinieron a llevar a juicio al padre Arturo, a derrotar la fe que él apreciaba. Las armas estaban listas y el terror llenaba el aire. No vinieron a detener a un hombre, sino a silenciar una creencia. Y en ese momento, el padre Arturo ya no era un maestro ante sus ojos. Era una amenaza, un hombre sometido a juicio por atreverse a decir la verdad. Y tan pronto como entraron, todo empezó a cambiar. Sus armas, de repente se entumecieron. Las armas que tenían en las manos ya no funcionaban, como si una fuerza invisible lo prohibiera. Pero el absurdo no acaba ahí. La puerta de la iglesia se cerró automáticamente, sin que nadie la tocara. La luz divina envolvió el altar, iluminando la pequeña habitación. Jin PHN, TTHM, SAI. De ninguna manera, ¿qué está pasando? ¿Es Dios mismo interviniendo? Quizás Dios quiso mostrar que la fe no puede ser quitada con mandatos y armas. El gobierno puede imponer una prohibición. Pero la fe no puede ser silenciada. Pero en ese momento, el padre Arturo no tuvo miedo. Sabía que era hora de ponerse de pie. No por sí mismo, sino por todos aquellos que han creído en la fe de Dios. Padre Arturo, con firmeza, sin vacilar. La fe no se exilia, no se silencia. Pase lo que pase, no permitiré que nuestra fe sea destruida. Y así, se fue voluntariamente, pero no como un perdedor. Salió vencedor, porque llevaba dentro de sí una fe inquebrantable que nadie le podía quitar. Multitud, cantando, decidida. No es solista. No estoy solo. Estaremos contigo. No solo todo el pueblo, todo México, está contigo. Ellos se mantienen firmes por la fe. Porque cuando el poder terrenal quiere extinguir el fuego sagrado, ese fuego se propaga con más fuerza que nunca. La fe no se puede extinguir, y tú, Padre Arturo, nunca estás solo. Y cuando salió, se encendió un fuego sagrado. Y los que estaban allí ese día, sabían que, no importaba cuán prohibida estuviera, la fe aún prosperaría. Lo que ocurrió en San Cristóbal no es una historia común. Un milagro que no solo cambió un pueblo sino que conmovió a todo el país. Esto es un milagro, pero no se queda solo en curar. Pero es el renacimiento de la fe, el despertar de una nación entera. Se confirmó la muerte de un trabajador de la construcción tras sufrir un grave accidente. Sin embargo, cuando todos pensaban que se había perdido toda esperanza, se despertó y se levantó como si Dios lo hubiera llamado a casa. Y a partir de ese momento, los medios lo llamaron, Milagro Nacional, Milagro Nacional. En tan solo una noche, San Cristóbal dejó de ser un pequeño pueblo. Se convirtió en un lugar sagrado donde la gente de todas partes acudía en busca de sanación. Buscando la fe que se ha perdido por muchos años. Y entonces, San Cristóbal, de pequeño pueblo, se convirtió en lugar de peregrinación de miles de personas. No porque busquen curación física, pero porque buscan la promesa que una vez dio el padre Arturo. La fe no puede ser destruida. Aquí la fe no solo se vive con los ojos, sino que se siente en lo profundo del corazón. En aquella multitud, había gente que se había opuesto, gente que había hecho la vista gorda ante la fe. Pero nadie puede mantener su corazón frío para siempre. La inspectora, que una vez había entrado fríamente en la iglesia con órdenes de las autoridades, ahora estaba arrodillada, con lágrimas corriendo por sus mejillas, incapaz de contener su pesar. Ella rompió a llorar, confesó sinceramente sus pecados y pidió perdón a Dios. Voz de la inspectora, llorando, llena de angustia. Me equivoqué. Dios me perdone. No entendí. No vi. Y así, uno por uno,
aquellos que una vez estuvieron del lado del poder ahora están volviendo a la fe. Se dieron cuenta de que el poder no podía traer consuelo. Solo Dios es la fuente del verdadero poder. Y así se encendió un fuego sagrado, no solo en San Cristóbal, sino en todo México. La gente no busca al Padre Arturo simplemente porque sea un guía, pero porque Él es el ancla de la fe en un mundo lleno de confusión. Él es la promesa de que, no importa cuán injusta sea la situación, la fe seguirá viva. Y finalmente, fue el Padre Arturo quien tuvo la última palabra. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Mateo 5:10. Y desde ese momento, el fuego sagrado ya no fue una pequeña luz, sino una luz divina que cubrió a toda la nación. Una nación ha recuperado la fe después de días oscuros. Y México nunca ha necesitado más la fe que ahora. Y en aquella noche tranquila, cuando todas las velas estaban encendidas, México se convirtió en un país iluminado por la luz de la fe. Y vosotros, Padre Arturo, sois los defensores de la fe, los que los conducís de nuevo a la luz de Dios.